Me preparo esto todos los días por ya hace varios años, porque me permite tener energía hasta las 4 o 5 de la tarde, incluso sin almorzar. Y por la edad que tengo y por todo, la energía es muy fundamental en nosotros. Ahora, si no lo hiciera, ya tendría fatiga a la 1 o 2 de la tarde, ya tendría mucha fatiga. Y a veces, por motivos varios, no puedo llegar a almorzar a la 1 o 2 de la tarde. La descubrí en un viaje en Bolivia. Fuimos a filmar una película y la señora que nos atendió dijo, ¿van a tomar desayuno? ¿No quieren maca? ¿Y qué es eso de maca? Pregunté. Me explicó y lo adopté. Lo adopté hasta estos días, muchos años. Es mi rutina para empezar a trabajar. Es mi rutina para darme ánimos. Nuevamente yo. De fecha 30 del mes pasado, ¿dónde ubico? ¿El archivo? Ahí están. Gracias. 3. No, no tenemos acá. Santiago. Gracias, no lo encontré. Adiós. Gracias. Los diarios que andamos buscando no los encontramos porque el archivo tiene cierto límite, pero sí están en la biblioteca municipal, al frente. Debemos cruzar la plaza. ¿Vamos? Una lástima. Cerrada la biblioteca 120 municipal. Eso significa de que la cultura no puede caminar más lento de lo que va. Quillagua representa para esta segunda región el pueblo abandonado. Y tuvo su esplendor durante la época de Salitre. Quillagua es mi primera infancia porque, según mi familia, yo o llegué de meses o llegué de un año, no lo sé, cómo saberlo. Pero sí, luego a los 6 años, mi hermana mayor, que es la única que tenía, que conocía, ¿no? Se casa y me lleva a vivir a la Pampa Salitrera. Pero Quillagua no lo puedo olvidar porque fue parte de mi vida y parte de la vida de mis padres. ¿Cómo olvidar aquello? Yo reconozco mi origen aymara porque siempre se conversó de que la abuela Prudencia le gustaba vestir de esa manera y hay una foto, creo que ahí no lo sé, cómo estaba ella vestida a la usanza aymara. Por ese lado pienso de que sí la hay, pero más que nada esto se centra en que un determinado día encuentro una fotografía de un certificado de bautismo, de fe de bautismo de mi padre, y estaba firmado por Luis Silva Lezaeta, el emérito de la iglesia de los Frentes, ¿no? El emérito de este pueblo antofagastino. Y me causó cuidado e investigué la vida de Silva Lezaeta a fondo como investigador. Silva Lezaeta había bautizado a mi padre en un pueblo lejano de Tarapacá. Y ahí asocié aquello más lo de la abuela y mi forma, mis caracteres personales me anexan a una etnia aymara. Por lo tanto, hice un reconocimiento y me siento orgulloso de tener este patrimonio aymara. ¿Cómo no estarlo? Ser un chileno, nortino, pampino y ancestral me llena de orgullo. No lo veo de otra manera. Él falleció hace muchos años.
Él era un operador de maquinaria pesada y tuvo la triste misión de derribar una iglesia antigua, muy antigua, que el terremoto, no recuerdo qué año, 60 parece que fue, la dejó mala, muy mal estado y las autoridades definieron que había que derrumbarla. Quillagua significa el ocaso de la luna, y cuando la luna no se puede reflejar en sus aguas, creo que ese es el fin de Quillagua. Mientras hayan pozos y un hilito de agua que corra y se despejo, creo que Quillagua sobrevivirá. Cuando se seque el río, se secará el pueblo. Allá tengo el Cerro La Seta, que lo caminé tantas veces. Tengo el cementerio, donde están mis viejos. Miro allá. Allá tengo lo que fue Vergara en sus inicios, 1918. Y abajo el campamento donde nacía la vida. La pampa que está al otro lado del campamento, el rajo 107 creo que era, se sacaba solamente el caliche. Se sacaba el caliche y se llevaba este caliche a María Elena. Y en María Elena se procesaba, se lixiviaba y se convertía en salitre. Y toda esa pampa del Cerro de Allende, que se llama, hasta la misma donde se pierde ya la vista, entonces era caliche, caliche, caliche. Vergara era un exportador de caliche. Caliche, maquinarias grandes. Todos estos viejos obreros vivían en Vergara. Vergara, sí es cierto, fue productor en un principio, 1918 adelante, pero fueron pocos años. Después ya fue campamento dependiente. Y la familia vergarina procede de gran parte de Tarapacá. Mucha gente tarapaqueña, mis viejos también, tarapaqueños, todo. Mucha gente tarapaqueña, gente morena, buena, producto de ese sincretismo, de esa simbiosis del boliviano, peruano, italiano, argentino. Se forman una patria nueva, una simbiosis, una raza nueva, Tarapacá, que luego dimana y creo que sienta sus reales acá entre Vergara, Ricaventura, Prosperidad, Toco, Empresa, San Andrés, Santa Fe. Tantas oficinas que hay desde aquí hacia el norte. Se unen los vecinos de acá, se casan con la vecina de más allá, los hijos, y comienza la familia a agrandarse. A la final termina siendo una gran familia, en donde todo se conoce, todos se saludan, y de alguna manera están emparentados. Y eso es Vergara. Eso es mi Vergara, la gran familia, la familia pampina. Orgulloso me siento bastante, ¿no? No cualquiera es vergarino. No cualquiera es vergarino. Este tarro no me sirve, pero este sí. Un alambre grueso, este me sirve. Y voy a unir donde estaba, supongamos que sea este el eje de adelante. Ahí tenía mi cacharro, falta lo principal.
Esto es de Vergara. Mira lo que hay acá. Está con tapa y todo. Miren, esto era un targo coero. Esto, original targo coero. Este pequeño basural me indicó que realmente existimos, que fuimos parte de la historia de la vecina Vergara. Sin la ciencia social, no sé cómo decirlo, no habríamos podido demostrar que existimos, pero fuimos parte de la historia. Y esta es la triste historia de un 17 de septiembre de 1956, un día antes de las fiestas patrias. Carabineros estaban en huelga los trabajadores durante 3 meses de huelga. Carabineros, ordenados por el gobierno regional y nacional, irrumpieron frente al sindicato y le dieron muerte a Vélez, a Díaz y a Figueroa. Ellos 3 son héroes de esta zona Pedro Valdivia y Vergara. Están unidos, Vergara y Pedro Valdivia es en su producción todo uno. Ellos defendían los sindicatos, defendían los trabajadores. Y los mataron. Fue terrible, hace más de 50 años. Recuerdo de ellos, nuestro respeto para ellos, nuestros dirigentes sindicales. Mi madre, María, mi madre biológica. No sé cuánto le debo, no sé. Me dio la vida, no sé qué más, cómo definirlo. Pero aquí quedó ella, hasta que muchos años después tuvimos que transportarla a otro lugar. Tenía 25 años. Estaba recién casado, recién casado, el mismo año. Murió mientras la gente agonizó, un 18-19 de septiembre, mientras la gente hizo algarabía de fiesta, me acuerdo yo. Ella agonizaba. María Vicentillo, que en paz descansa. Y aquí mi viejo, Pedro, el arriero, el comunero de la quebrada de Quehuita.
sus escombros al sol, no han muerto. Porque su gente que vive ahí no ha muerto. Ha formado organizaciones aquí en Antofagasta. Esta es mi casa. De los 12 años llegué acá. Este era mi living, mi casa, el living. Ahí estaba el sillón, ahí estaba la radio con una Philips, con mueblecito estaba ahí. Y mi cama, la puerta que da el acceso al dormitorio de mis viejos, ahí al fondo. Ese es el dormitorio de mis viejos. Este era el comedor y servía de dormitorio para mí, porque tenía 12 años, no podía estar con los grandes. Y esto, ¿cómo la destrozaron? Destrozaron las paredes, los muros, pero la vida, mi vida, el cariño por esto no lo han destrozado. No se puede destruir la energía que genera el alma. No. Recuerdo, aquí a mi izquierda tenía la escuela, a menos de media cuadra tenía la escuela, así que no podía hacerle el quite nunca. Quizás eso hizo que estudiara siempre. Dan ganas de llorar cuando veo estos muros. Dan ganas de llorar. Destruyeron una parte de mi vida. Pedro de Valdivia. Llegué el año 1965, recién casado. Tenía apenas una hija recién nacida. Había nacido María Elena. Estaba en Vergara con mi señora y conseguí trabajo. Entré como estudiante en práctica y estaba recién casado prácticamente. Aquí, fui como agregado. Luego me ascendieron de trabajo y me dieron una casita en calle Portales, atrás de la plaza. Una casa pequeñita. Ahí nació Adolfo. Era un supervisor y me dieron casa más allá de esas casas con balcón, cositas así. Bien grande, sí, ¿no? El año 68. Era un supervisor. 67 creo que fue, no recuerdo bien. Estuve en 3 plantas pequeñas. Y el año 70 me llaman y me dice, usted se va a ir como jefe de turno, jefe de guardia, a la planta de lixiviación. Le tenía miedo, era muy grande, muy complicada. Habían, creo que fracasado varios candidatos. Pero lo acepté, con la condición de que me dieran una casa grande y me dejaran el sueldo al nivel de los más antiguos. Fui aceptado y esta fue la casa. Es terriblemente grande por dentro. Yo voy al cuartel a presentarme porque sé que no he hecho nada. Mi labor de dirigente la cumplí. Nadie había robado, nadie había golpeado, nadie había alterado nada. Era un dirigente sindical. Apenas me llevan ahí una citroneta roja que tenía Pedro Molina. Me estaban esperando porque él había comunicado que me llevaba a las 5:30. Y había, a la entrada de Carabineros, había una hilera de carabineros, habían como 10 por este lado, 10 por el otro. Me apuntan con metralleta de los dos lados. Me dicen que me baje con las manos en alto. Era difícil, una citroneta muy estrecha, pero igual. Bajo y comienzo a caminar así. Y uno de ellos, de los pacos, al ver que tenía un bulto acá, que eran mis calcetines de lana, me pega con la metralleta acá, ¡pa! Me dice, ¿qué tienes ahí? Y yo cometo el error de bajar la mano para sacar la calcetín y mostrárselo. Apenas bajo la mano acá, me pega con la punta del cañón acá. Era una cosa de morirse, pero la pega fuerte. Y me tambaleo, él saca los calcetines, los ve y los bota. Si nos entregamos, era porque teníamos fe, confianza. Todo Chile se entregó. La mayor parte de la gente de Pisagua se entregó. Todos nos entregamos.
éramos un poco inocentes. No teníamos conciencia que las Fuerzas Armadas podían llegar a tal extremo de crimen, de salvajismo, podían crear una cultura de muerte para matar gente por todos lados. Eso no estaba en ningún canon, no está establecido en la historia anterior. A Mutarello lo tomaron, lo secuestraron, se lo entregaron a los militares. Tengo testigos de eso. Mutarello se refugió en la parte baja de los cachuchos, de las bateas gigantes que hay. Hay testigos, le llevaron radio, le llevaron pila, compañeros de trabajo lo asistieron, le llevaban comida. Y se entregó Vitalio porque la radio comenzó a transmitir desde aquí mismo, por Carabineros, de que le habían detenido a su mujer y a sus niños. Y no lo hicieron solamente en Pedro Valdivia, lo hicieron en todos lados. Cuando no podían agarrar al que ellos querían que se entregara, le decían que le habían detenido a su mujer y sus niños. O sea, se llegó a extremos bárbaros. Esto fue una barbarie contra un obrero. Es cierto, el año 47 llevaron gente a Pisagua. Fue algo parecido, pero no hubo esa masacre, esa matanza que hubo ahora. Esto es inédito. No tenemos que olvidar que este es uno de los golpes de Estado más cruentos que registra la historia mundial. El salvajismo de acá no tiene comparación con otros países. Pero nosotros los chilenos éramos inocentes, no sabíamos que eso venía. Por lo tanto, cuando lo detienen, me detienen esa tarde, me tienen ahí detenido, no sé, pues en la guardia, creo que hasta las 9 de la noche, hacía mucho frío. De repente llega Carabineros y me sacan y me llevan al patio. Y hay unas capachas largas. Una de ellas me meten. Ahí estoy, creo que hasta la 1 de la mañana. Me han golpeado, me tiraron agua con sal. Me largan después de la 1. Al otro día orden estar a las 8 de la mañana ya. Estoy a las 8 de la mañana ya. Ahí aparece el capitán Gerardo Maluje. Anteriormente no estaba solamente el teniente, un maldito, un tal Aniceto Muñoz. Como 2 veces me dice, yo soy un hombre, un profesional hecho para la paz, formado para la paz y no para la guerra. No lo puedo detener porque no tengo nada contra usted, pero sí le voy a pedir, váyase mejor, porque viene otro uniforme de otro color sobre mí. Con eso me lo todo. Te conversaba el otro día que después del exilio no había trabajo en Chile. Había una cesantía bárbara. Estoy hablando de los años 80. No sé cómo se sobrevivía, no lo sé. Así que lo que tuve que hacer es dedicarme a pasar matute para Argentina y traer de allá, porque así aprovechaba de traer comida. Traía mucho fideo, arroz, todo lo que es carne incluso. Se podía traer. Y creo que fue una época en que había que pensar mucho cómo alimentar la familia. Teníamos en esa fecha 5 niños. Creo que la dictadura nos enseñó mucho. Teníamos un norte en este país. Teníamos un norte. Una vez que la dictadura se fuera,
veríamos que va a haber un reconocimiento, que los que luchamos en aquello íbamos a ser parte para hacer con justicia un país de justos. En estos 300 años o algo más, es el quechua, es el incario quien civiliza. Este incario sucumbe ante los españoles por su creencia, por su religiosidad. Yo creo que ahí viene nuestra corrupción actual, nuestra poca ética, nuestra falta de moral. Yo creo, no sé, me da la impresión que viene por ahí. Viene por ahí de esas malas costumbres que nosotros no teníamos. Tampoco teníamos la viruela, ojo. Tampoco teníamos un montón de males. Yo a veces pienso, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen venido estos frailes controladores de estos salvajes? Me pregunto a veces, ¿qué hubiese sido esta invasión? Esta nueva patria salitrera que sincretiza estas culturas, estas costumbres, las sincretiza. El aymarismo, el quechua y el hispano lo convierte en una. El ciclo salitrero. Los poco más de 100 años de salitre los hace uno, único. Y yo creo que eso somos, parte de eso. Creo que nunca nos fuimos de la pampa salitrera, siempre la soñamos, la anhelamos, todos los salitreros, ¿no? Todos los pampinos. Es decir, nunca nos fuimos, vivimos acá, en este destierro. Pero de hecho la recordamos, de hecho la memorizamos, de hecho estamos en sus organizaciones. Creo que nunca nos fuimos de la pampa salitrera. Y condenados a ser patria, ¿no? A ser patria en esas soledades. La Lautaro fue una empresa norteamericana que compró, bajo otro nombre, ¿no?, a un vendedor de pescado austriaco llamado Pascual Baburiza. Vendía agua y pescado, pero tenía mucha fortuna este austriaco, Pascual Baburiza, y le vende a una empresa que tenía otro nombre que posteriormente se pasa a llamarse, se funde con otra, Lautaro Nitrite. Y la Lautaro, son dos empresas, Lautaro y la Lautaro Nitrate, se funden y forman la Anglo Lautaro. Son norteamericanos, no ingleses. Y ellos explotan esto hasta que el gobierno de los 60 y tantos decide chilenizar el salitre, no nacionalizarlo. El Anglo Lautaro, que pasaba por malos momentos, le convenía. ¿Por qué? Porque al chilenizar, ¿no? Es cierto, ellos se entregaban el 49% de su propiedad como Anglo Lautaro, pero el gobierno, a su vez, asumía el 49% de las deudas que tenía la Anglo Lautaro. O sea que no era mucho lo positivo. Entonces el Anglo Lautaro desaparece cuando pasa a llamarse Soquimich, década del 60. Y con Allende pasa lo contrario, o algo, la continuidad. Allende dice, no, aquí no hay chilización alguna, esto se nacionaliza y se nacionaliza, y pasa todo a ser nacional.
El sistema Chan es el sistema antiguo. Hay otro más anterior de paradas. Si tomamos el caliche del desierto, ¿no? El desierto, ese que está calcinado con el sol por los años, y lo echamos en un tiesto grande y le metemos, le agregamos a ese caliche, a esa roca del suelo, le agregamos agua y luego le ponemos fuego bajo una buena candela para que esto se caliente al máximo. Separamos las sales, separamos el nitrato de la tierra estéril. Y eso fue así por muchos años. Ya uno va creciendo, son las inquietudes. A los 12 años a uno lo llama, el viejo le dice, jovencito, ahora usted tiene 12 años, ya está hecho un hombrecito. Por lo tanto, tiene que pensar que usted necesita unas monedas y vaya pensando en qué se va a ganar la vida. Es la lógica. 12 años ya estás convertido en un hombrecito de la casa. Y ahí tenés que pensar. Vendí empanada, vendí queque, vendí, ¿cómo se llama? Sémola con leche. Compraba vales de grasa en hoja. Y como vendía carbón, siempre me quedaban restos de carbón, entonces las hacía hervir. Y las vendía a los ayulleros, la grasa, ganaba plata, tenía mis monedas. Compraba mis cosillas. Era que tú te desarrollabas. Y nadie, absolutamente nadie, se sentía mal. Nadie. Y un gendarme, ¿qué mierda hace gendarme acá? Cuando ya estoy en el curso, en mi secundaria, entre comillas, ahí era un curso mixto. Se aprendía a escribir a máquina, taquigrafía, inglés, redacción, matemáticas y sobre todo contabilidad. Como a mí siempre me gustó estudiar y entonces creo que aprendía más luego. Hola. ¿Qué la corrieron? El hombre pampino a esa altura, yo recuerdo ser muy tímido. Ahora todos lo éramos. Entre nosotros éramos bravos, valientes, tipo Rambo. Pero una vez con la mujer recuerdo que nos tragábamos un poco. Y la mujer pampina a esa edad, recatada pero total. Nada que fuera a dar pábulo para que comentaran de ella. No, por nada del mundo. Y el respeto hacia la mujer era grande. Si eso lo ponemos nosotros en un plano ya extremo, de las mujeres que iban a trabajar en lo sexual. Inmensa cantidad de hombres solteros. Entonces el equilibrio lo ponían aquellas mujeres que compartían su noche con ellos. E incluso la tarifa que ellas cobraban estaba regida por un acuerdo sindical. Así era. Creo que eran unas pocas mujeres en Chile que tenían la libertad de ejercer el sexo, entre comillas, abiertamente, porque cada lugar donde vivían los solteros eran lugares cerrados, muy cerrados y con vigilantes en la puerta. Nosotros nos calábamos así agachados, no faltaba, pero... Mi matrimonio ha sido yo diría nunca de altibajo, por el contrario, fue de menor a mayor. Hoy creo que se me haría muy difícil la vida vivir solo.
te daba una especie de confianza en la vida. Fuera de la huelga, la mujer es simplemente, perdone que lo digan de esta manera, es una mujer reproductora y que está al servicio de su marido y sus niños. Una mujer 100% de casa, que no tiene más derechos. En ese contexto yo creo que la mujer es muy poco lo que se desarrolla. No hay otra palabra para las mujeres, solamente que en las huelgas ellas asumen un rol pero preponderante total. Cuando se inicia la huelga, es la mujer la que toma el protagonismo total. Es la mujer la que se organiza junto con sus vecinas para instalar una olla común. Solo ellas saben de dónde van a sacar mercadería para surtir esa olla común. Ellas organizan a los muchachos para jugar, organizan a las niñas para bailar, organizan junto a algunos compañeros, organizaban los bailes en seco en la noche para entretenerse, para aliviar el espíritu, el peso de la huelga, de estar desocupado todo el día. Entonces hacían bailes en seco en los sindicatos. Se bailaba con agua y se divertía. Pero la gente era a esa parte sana. Se hacían veladas, donde alguien que tenía que cantar, cantaba. Hasta yo salí en un sketch, me acuerdo, siendo muchacho. Pero nadie dijo, oye, que yo voy a hacer ridículo. No, estás entre tus iguales, y entre tus iguales no hay ridículo. Lo que hay es una forma de expresarte. Las familias no fueron xenofóbicas, homofóbicas sí. Se daba el fenómeno de que un homosexual no tenía cabida en esa pequeña sociedad, ninguna. Todo era peyorativo hacia ellos, denostado, maltratado. En ese sentido palabra, no burla, peyorativo. Por lo tanto, La Pampa fue homofóbica, sí, muy fuerte. Un machismo exacerbado, totalmente. La Pampa no fue fraterna en ese aspecto, nunca lo fue. Fue más peyorativa que otra cosa. Sigo viviendo en Vergara a veces. Me hace bien vivir en Vergara. Mi padre se enferma, mi padre biológico, Pedro, lo llevamos al hospital de Vergara. Debo haber tenido algo así como 24 años. Allí al llegar conocí a una chica, una joven, 5 años menor que yo. Y pololeamos harto tiempo. Murió mi padre, me apoyó mucho y nos casamos. Llevamos 50 años casados, así que no es poca cosa. Me acompaña, ella me aguanta, yo la aguanto. Pero es lo lindo, ¿no? La vez que logramos ya instalarnos como matrimonio en Pedro Valdivia, la empresa salitrera, el Soquimich, nos permitió vivir agregados. Es decir, todas aquellas familias que no tenían niños, cuando más un niño, tomaban una casa que tenía 2 dormitorios, una sala de un ambiente grande y 2 pequeñas cocinas.
Entonces, conjuntaban dos familias, sin conocerse, sin nada. Entonces ellos, una casa servía para dos familias. Eso lo llamaban agregados. Estaban los agregados por parte de la empresa, que la empresa los obligaba a vivir agregados, y estaban los agregados por voluntad propia. Y eso es toda una etapa que todo aquel que empieza ya sea en la casa de sus padres, hasta que pasan los años y la empresa recién le asigna una casa en forma individual. Siempre las viviendas fueron escasas en La Pampa. No estuvieron acorde con la población existente. Se hacía comicidad entre los propios compañeros. Cuando un turno saliente se topaba con el entrante, más de algún amigo le decía al otro: oye, apúrate, mira que te dejé la cama caliente, así que no se te vaya a enfriar. Esas tonteras eran comunes, eran chistes viejos que sabe Dios de qué año venían, pero que quedaban en el léxico, en la parte del vocabulario del pampino. Había mujeres que estas mujeres que terminaban casándose con el compañero que la acogía, porque se quedaban un tiempo largo, se volvían a quedar hasta un año. Eran libres de quedarse siempre y cuando la aceptaran. Conocí muchos casos que la sacaron de los pasajes todos y vieron con ella en un matrimonio feliz. Ojo, una vez que están en la casa es la señora y se respeta como la vecina y la señora. ¿A qué le importaba que haya tenido? No, era un ser humano. Por eso es que La Pampa es diferente. Pero lo que sobraba aquello era solidaridad, que es sinónimo de amor, en todo sentido, de niño a adulto. El hombre pampino nace en un individualismo, llega a La Pampa en un sentido individual. Allí se convierte en un proletario, en un asalariado que gana al día. Y a su vez, él va tomando importancia en estos conceptos. El primer concepto que tiene de amor es a su trabajo. Es fiel cumplidor, ese pampino. Si bien es cierto, tiene sus vicios de tomar, más de algunos, muchos quizás, no sé, pero su amor al trabajo está por sobre muchas cosas. Luego viene un segundo amor de ese hombre, que es la familia. Cuando logra casarse con alguien, con una muchacha de ahí mismo, qué sé yo, entonces logra establecer un nexo y ya se afirma en dos patas, por decirlo así. Él ya se afirma en dos pies, tiene su trabajo y tiene su familia. Ese es su norte. Y luego vendría una tercera pata, y lo que yo llamo la triada, es el sindicato. El sindicato es obligatorio, es imprescindible. El obrero, el sindicato y su familia. Esa es la gran triada pampina. Pisagua creo que es el enclave más legendario y cruel que existe en este país. Tiene un grupo de casas, creo que en este momento con más de 90, no más allá de 90 habitantes, o 100 cuando más, pero que en un momento dado, los problemas políticos que han habido en Chile legendariamente atrás, los gobiernos han mandado allí, en carácter de prisioneros, a sus enemigos. Esto es legendario, se hizo durante la guerra, se hizo durante las matanzas salitreras, durante muchos años, hasta 1973, cuando la dictadura militar llevó a cabo el golpe de Estado, mandó a encerrar a sus enemigos allí, a toda aquella gente que de alguna manera militaba en un partido, otros por el hecho de ser dirigente, otros por una calumnia, por lo que sea. Se ha comprobado que lo mandaron allá, y allí hubo un exterminio sistemático de personas. Sistemático, usaron sistemas para matar. Muy triste, pero hay todo diría yo, una cultura de muerte al interior de Pisagua. Matan, violan, crucifican, torturan, todo lo que se puede uno imaginar en este enclave, que solamente tiene salida al mar porque sus cerros son tan parados, escarpados, que no hay forma de huir. Se entra y se muere.
Mi padre había sido llevado para hospitalizarlo, enfermedad terminal, y ahí la conocí. Yo era un lolo muy atractivo, ¿no? Ella, más o menos, sí se salvaba. No va por un chiquiparte. Y bueno, tuviste que pelear por mi vieja, peleaste por mí. No voy a hablar. Pero yo te quiero que hable. Bueno, entonces creo que ahí nació todo y ahí fue el principio del fin de la soltería de ambos. Fue el inicio de una vida que tiene más de 50 años. Yo no sé cómo la aguanto todavía. O también sé cómo me aguantáis, ¿no? Estoy muda, no voy a hablar, dije. ¿No voy a hablar de qué? De nada. Si tú sabes toda la historia de nosotros. No, sí, pero tenemos 9 hijos, ¿cuántos? 10, 11, ¿cuántos? Yo contigo tuve 9, con los otros no sé. No, pero si yo nunca tuve hijos por su lado. Eso yo, por aguantarte por mis hijos. ¿Por qué me seguiste al exilio? A ver, ¿por qué no me dejaste que me fuera solo? ¿Por qué te quedaste? He estado 5 años fuera. Reempezar Antofagasta fue muy difícil, pero muy, muy difícil. Después ya los niños fueron creciendo, fueron estudiando. Y hoy no hemos vuelto a quedar solos, como empezamos. Creo lo que dice el cantante Juan Gabriel en su canción Costumbre, que la costumbre es más fuerte que el amor. O se confunde, o pasa a ser un amor sin apellido, en que tú no dices estoy enamorado, no estoy enamorado, sino simplemente es amor. Y hay un amor por la costumbre. Las parejas se acostumbran. Ya es como una jaula con 2 pájaros. Sacas uno, fijo, se muere el otro luego. Amo a mis hijos, amo a mi esposo y eso sería todo. Como llevamos 52 años, vamos a cumplir de casado. Y sí, mi vida ha sido entre alto y bajo junto a él porque siempre aguanté, soporté por mis hijos. Y nunca quise separarme de este hombre que es mi esposo por no darle padrastro a mis hijos. Siempre. Creo que esta humanidad se ha ido adaptando. No concuerdo con el matrimonio de homosexuales. Cada cual querrá hacer su vida en pareja como quiera. Pero eso de tener matrimonio, de adoptar niños, no lo comparto. Creo que el derecho de un niño es tener un papá y una mamá de ambos sexos, para que entienda bien del amor, de la crianza, del compromiso que el niño adquiere en la vida. Así lo veo. El papel de la mujer, por desgracia, antiguamente, era temer a ese machismo. Con el tiempo fue cambiando, pero hay costumbres que sin ser machistas llevan a que la mujer continúe optando una actitud machista. El hombre primero, el hombre segundo, el hombre tercero, por agradar, por buena voluntad, lo que tú quieras. Pero es una costumbre que por desgracia nace de un machismo.